Hola y bienvenidos a el primer video en la nueva serie Gog y Magog y el engaño. En esta serie deseo analizar Apocalipsis 20 y hablar sobre el tiempo en que Satanás fue atado y por qué fue atado y cuánto dura su tiempo, como miramos en los versículos 1 al 6 y versículo 7 de Apocalipsis 20, y hablar cómo se relaciona esto con Gog y Magog y cómo el engaño es lo que motiva a las naciones llegar en contra de Israel, como miramos en Ezequiel 38. Después de esta serie vamos a hablar sobre Ezequiel 39 y vamos a ver, espero, más a profundo lo que está, según lo que he estudiado, lo que está a la vuelta para nosotros. Yo creo que este tiempo no está muy lejos en nuestro futuro. Y entonces veo como importante entender lo que nosotros como creyentes debemos esperar para estar preparados, como dice Pablo, dentro y fuera de tiempo para dar una respuesta por nuestra fe. Y en esto deseo ayudar a todos nosotros quedarnos firmes. Obviamente es el Espíritu que va a mantenernos firmes en el camino, pero necesitamos conocer su palabra para entender lo que viene y estar preparados. Espero que me explico. Entonces, vamos a ver en Apocalipsis 20, hablar sobre el periodo de tiempo que se llama Kilia. He hablado sobre esto en otra serie hace como 2 años, yo creo. Y entonces quiero hablar un poco más sobre esto en este video, para ayudarnos a entender que estamos mirando un libro de cosas simbólicas, y tomar una cosa fuera de contexto puede cambiar nuestra forma de entender las escrituras. Entonces eso lo voy a explicar en este video. Pero el punto es ayudarnos a ver que el tiempo en que Satanás es atado está para terminar. Y yo creo que estamos mirando los principios de esto. Um, y como miramos el mundo hoy en día y el odio hacia Israel, creo que es obvio que estamos para entrar en este tiempo y los últimos 7 años de vida para el mundo. Y entonces obviamente es algo muy serio y muy importante. Muy bien, vamos a dar inicio por hablar con nuestro Padre y después entramos en el estudio. Padre Santo, gracias que nos has dado este tiempo juntos. Gracias que tenemos este medio de comunicación para mandar este mensaje al mundo entero, porque ya todos pueden ver estos videos en su idioma, como el IA ha sido de traducir todo en el momento posible. Y entonces no solamente los que de habla español, sino los que hablan inglés o francés o hasta China, y todos estos idiomas pueden escuchar estos mensajes. Entonces sabemos que vivimos en un tiempo, Padre, en que estás mandando tu palabra sobre todo el mundo como ah, un aviso final antes del fin del mundo. Y te damos gracias que has guardado un remanente para ti mismo, una familia que tiene sus nombres escritos en el libro de la vida.
y las palabras van a alcanzar a sus corazones y van a quebrar sus corazones, porque Padre, Cristo nos prometió que no va a perder ninguno de los que son tuyos, y te damos gracias por esto. Padre, ayúdanos a entender los estudios en esta serie de videos, y ayúdanos también a hablar con autoridad estas cosas a otras personas, porque sabemos que hay muchos, pero muchos que andan en la oscuridad, y dentro de ellos hay algunos que tú quieres sacar de la oscuridad. Entonces, Padre, nuestra misión y ministerio es muy importante. Ayúdanos a hablar con autoridad de estas cosas. Te damos gracias y te lo pido en el nombre del Mesías, Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Voy a leer los primeros 3 versículos, y como dije, ya hemos visto estos versículos antes, pero uh, en este video, obviamente, quiero hablar sobre la conexión entre lo que estamos mirando aquí y el libro de Ezequiel 38 y Gog y Magog. Entonces, aquí en versículo 1, hablando del Cristo, dice: vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. ¿Cómo sabemos que este es el Cristo? Porque entendemos del principio de Apocalipsis que Cristo tiene en su mano una llave. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, nos dice: y el que vivo y estuvo muerto, y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Entonces, el único que representan las llaves, obviamente no es algo literal, pero representa autoridad. ¿Quién es el único que tiene autoridad sobre, aquí como vamos a ver, sobre el dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás? Entendemos que el único que tiene autoridad sobre Satanás es Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esto lo miramos en el libro de Job. Satanás se presentó a Jehová y dijo que si puede ir, pidió a Dios extender su mano hacia Job, pero Jehová mandó a Satanás a hacer este ministerio. Entonces Satanás es sujeto a la autoridad de Dios, y aquí estamos hablando de Dios encarnado, el Cristo, Yeshua, el Mesías. Entonces es Él que tiene la llave del abismo, y es importante entender esta palabra abismo. Es un lugar no profundo. La palabra en el griego es abutos, y habla de un lugar de no profundidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un lugar donde no hay conocimiento. Eh, Esta palabra habla del hecho de que el mundo antiguo, todo el mundo antiguo, aparte de los judíos, no tenían nada de entendimiento de la palabra de Dios. Dios solamente había revelado a sí mismo a los israelitas. Desde el libro de, como miramos en Abraham, en Génesis, y obviamente en Éxodo, con los de la primera generación que salió de esclavitud. Entonces miramos que Jehová se reveló a ellos y no a nadie más, a ninguna otra
nación. Y este es muy importante entender cuando estamos leyendo este libro, este capítulo de Apocalipsis, capítulo 20, porque habla del hecho de que Satanás, hay un propósito de atar a Satanás y tiene que ver con este hecho. Entonces recuerden, cuando dice que Satanás le ató por 1000 años y lo arrojó al abismo en versículo 3, es un lugar donde no hay conocimiento. ¿Cómo? Satanás no conoce el plan de Jehová, no conoce el fin, no conoce nada, porque no es omnipresente, omnisciente, ni omnipotente. Él es una creación, igual como los otros mensajeros, y entonces no tiene este poder. Entonces, solo Dios tiene. Entonces, cuando hablamos de la palabra abismo aquí, hablamos de un lugar sin entendimiento. De hecho, vamos a ver esta palabra, porque quiero leerles cuando dice el abismo, viene de dos palabras y la primera palabra es a como partícula negativa y este es G12 en el libro de Strongs. Muy importante mirar las definiciones de estas palabras en el griego porque nos ayuda a entender lo que quiere decir, porque hay veces que las traducciones a nuestro idioma, la verdad falta mucho, son muy débiles las traducciones. Miramos aquí, G12, abusos, es de la partícula negativa a y una variación de 1037. Este es butos, profundidad. Entonces, si tenemos la partícula negativa antes de la palabra profundidad, ¿qué quiere decir? No profundo, no profundo. Y este viene de la palabra bathos, que es G899. ¿Qué quiere decir? Hablando de profundidad, extensión, figurativamente, misterio. Entonces, este es algo que no, algo de no profundidad, no tiene entendimiento. La persona no entiende. Es como un misterio todavía para tal persona. Y entonces, esta palabra habla del hecho de que no tiene conocimiento. No es algo profundo como las cosas profundas de Jehová. Entonces entendemos que, como Pablo dice, que las cosas de Jehová son muy profundas. Es esta palabra. Entonces entendemos aquí que Satanás, como miramos en el versículo 2, vamos a leer el versículo 2, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Entonces, esta es la palabra quilia, es un sustantivo, es una cosa. Entonces, le ató por quilia. Entonces, quilia años es lo que miramos aquí. Voy a explicar la importancia de esto. Y lo arrojó al abismo, el lugar sin profundidad, sin conocimiento. Entonces, no es muy profundo en entender, si me explico, y lo encerró y puso sellos sobre él. Entendemos del libro de Pedro, de su epístola, y de Judas, que los ángeles fueron arrojados a Tártaro. Es un nivel antes de llegar al infierno. Entonces ellos fueron atados en este lugar y no van a salir hasta el gran trono cuando son pasan por el juicio de Jehová y son condenados para siempre en el lago del fuego. Entonces,
este abismo es el lugar donde está Satanás, porque entendemos que en las Escrituras nos dice que anda como un león rugiendo. Entonces, obviamente no está atado en el sentido de guardado en un lugar. Está silenciado, y voy a leer algunas cosas que hablan del hecho de que ya no tiene la capacidad y la influencia como tenía antes. Y voy a explicar esto. Pero miramos que lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Esta es la clave aquí, para que no engañase más a las naciones. Y noten, es por un periodo de tiempo hasta que los 1000 años, que Quilia años, fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Entonces miramos aquí en el primer versículo 2, perdón, y versículo 3, tenemos un comienzo de su tiempo y un fin de su tiempo, y este se llama Quilia. Muy importante para entender esto. El versículo 2 entonces se refiere a un periodo entre el engaño que trajo Satanás al mundo, que miramos que empezaba en el jardín. Este es muy importante. Él vino y engañó a Eva en el jardín. Vamos a ver Génesis 3, 1 al 6. Génesis 3, del 1 al 6. Dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Entonces, aquí tenemos el engaño, no moriréis. Quiero que ustedes recuerden esto, porque vamos a ver que hay los que vienen ante el Cristo y dice, Cristo, Señor, hicimos esto, otro, aquello. Y él dijo, no te conozco, hacedor de maldad. Y entonces, conocer a Cristo no es la clave para no morir. Y aquí el serpiente, Satanás, dijo, ciertamente no moriréis. Con este está engañando a todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado de todo tipo de persona que dice, oh, cuando muero voy a los cielos, o mi abuelo está en los cielos, o mi abuela está en los cielos? Y sabemos que ellos no creían nada en la palabra de Jehová. Y entonces, esto lo voy a mostrar más a profundo más adelante. Pero notamos que aquí el engaño empezaba en el jardín. Pero el periodo que miramos aquí en Génesis 20 tiene que ver con etnos, las naciones. Entonces, cuando miramos aquí que cuando empieza su tiempo, empieza aquí en capítulo 20, versículo 3, dice, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Entonces, él fue atado por 1000 años, y como miramos aquí, para no engañar más a las naciones. Cuando empezaba esto de las naciones, entendemos que desde el tiempo que Jehová se reveló a Abraham, a Adán y Eva,
bueno, mejor dicho, después del diluvio, Noé y su familia, entendemos que los hijos de Noé se fueron y sus hijos, dos de sus hijos, empezaron otras naciones de gentiles, de personas no griegas, no judías. De Shem tenemos la bendición. Y entonces de Shem también salió los de Israel. Entonces miramos que hay un linaje de personas santas y los demás son gentiles. Entendemos la diferencia entre un judío y un gentil. La Biblia habla mucho sobre esto. Entonces, cuando hablamos de etnos, son las personas que no tenían entendimiento de Jehová. Ellos tienen desde el tiempo de Noé, cuando ellos cayeron en la tierra seca y empezando con sus hijos y las naciones que establecieron ellos, como miramos en Babilonia, y como Nimrod cuando Dios confundió todos los idiomas. De este momento y adelante, obviamente tenemos muchas naciones, muchas lenguas, etnos que empezaban en este tiempo. Es Génesis capítulo 11. Entonces, para seguir adelante, notamos que en Apocalipsis 23 y 20 versículo 7, que nos presenta con una pausa en el poder para engañar y su influencia de Satanás sobre los gentiles. Pero ¿cuáles gentiles? También este es importante. Es sobre los que Jehová llamó la eclesia, los llamados fuera, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Esta pausa está expresada en la palabra atar, y Yeshua ató a Satanás en la cruz. Voy a leer de un sitio de legionnaire.org y un artículo titulado La atadura de Satanás por Douglas Kelly. Y él dijo, algo cambia la capacidad de Satanás para cegar a las naciones de la tierra, impidiéndoles ver quién es Dios y qué significa su evangelio para ellas. Voy a mostrarles unos versículos que hablan de esto, de este hecho, en Lucas y en Mateo. Entonces, él sigue diciendo, como resultado de la obra consumada de Cristo al morir en la cruz, resucitar de entre los muertos, ascender al Padre y ser coronado en el trono de gloria, Satanás perdió su poder para engañar a los incontables millones de paganos, de gentiles, que no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, a quienes anteriormente mantenía ciegos a la verdad salvadora de Jehová. Entonces, podemos decir por 4,000 años, desde Adán y Eva hasta la primera época, los que no eran judíos, que no eran del pueblo elegido por Jehová, ninguno otro, aparte, bueno, no debo de decir ninguno, habían algunos como hay 3 reyes durante el tiempo de Judá, cuando fue llevado cautivo. Tenemos Nabucodonosor, Dario, por ejemplo. Tenemos Ruth, por ejemplo. Tenemos unos pocos otros que no eran judíos, que tenían conocimiento de Jehová. Pero por lo general, la mayoría no tenían conocimiento de Jehová, de los gentiles. Entonces, miramos esto desde Génesis hasta la primera época. Entonces, estamos hablando de 4,000 años que los ojos de los gentiles o los paganos
fueron cegados de ver y sus oídos de oír la verdad de Jehová. Vamos a Lucas 10:18. Lucas 10, el versículo 18. Y después vamos a Mateo 12. Aquí en 18 nos dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y entonces aquí miramos que Yeshua, hablando a sus discípulos, dijo que vio a Satanás caer. Vamos a Mateo 12:28. Mateo 12, el versículo 28. Aquí Cristo hablando de ser Señor sobre el Shabbat y sobre todo. Miramos aquí en versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Jehová echo fuera los daimonión, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces entendemos por estos dos versículos que Satanás ya no tiene poder, ya no está engañando más a los gentiles, porque Cristo llegó, le miró caer y también dice que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hemos visto estos versículos anteriormente y entendemos que este es el empiezo del reino de Cristo. Entonces vamos a hablar más sobre esto porque tiene que ver con capítulo 20. Pero miramos aquí, cuando llegamos otra vez a Apocalipsis 20, que el engaño y el tiempo que Satanás está atado tiene un principio y un fin, y este tiempo se llama Kilia. Entonces la pregunta para nosotros, y voy a contestar esto tal vez en el próximo video: ¿cuánto dura este tiempo? Porque obviamente no podemos ver esto 1000 años como algo literal, porque Cristo fue a la cruz en la primera época y aquí estamos en 2026 casi. Y entonces obviamente habla de un periodo de más de 1000. Entonces, miramos que el principio de este periodo empieza en Mateo 28:19. Entonces vamos a Mateo capítulo 28. Entonces, ¿qué quiere decir? Empieza en la primera época, 28:19. Aquí Cristo hablando a sus discípulos. Versículo 18. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces entendemos cuando volvemos a Apocalipsis 20, viene con autoridad, con la llave. ¿Por qué? Porque todo poder es dado a Él en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, hablando a sus discípulos, enseñad a todas las naciones. Las naciones que andaban en la oscuridad, que no tenían la luz, como los judíos tenían la luz. Las naciones o los etnos de cada tribu, lengua, raza. Entonces, ellos andaban en un lugar de no profundidad, no entendimiento, no tenían nada de entendimiento de Jehová. Y Cristo aquí está mandando a sus discípulos a las naciones para, como dice aquí, bautizándoles en el nombre del Padre, en la autoridad del Padre. Entonces, trayendo la palabra de Jehová para lavar a la gente. Este no habla de agua. Notan, dice, bautizándoles en el nombre del Padre. El nombre habla de autoridad. Entonces ellos van en la autoridad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo para
traer las buenas nuevas, y los que tienen oído para oír y ojo para ver, van a oír, van a ver y van a estar lavados, limpios por la palabra de Jehová, por su espíritu, como miramos en Tito capítulo 3, versículo 5, si recuerdo bien. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, miramos aquí que miramos el principio de Quilia. Satanás fue atado cuando Cristo fue a la cruz. Cristo mandó a sus discípulos a las naciones para traer las buenas nuevas. Entonces, en cuanto a esto, dice Douglas Kelly, el poder ilegítimo de Satanás sobre las naciones le ha sido arrebatado y puesto en manos del legítimo Señor y Salvador del mundo. Ahora, y lo miramos en Mateo 12:28, que Él tiene todo poder, toda la autoridad en el cielo y la tierra. Entonces, ahora la iglesia cristiana puede, o la eclesia, puede realizar su obra, puede participar en una misión exitosa en todo el mundo, llevando la buena nueva de la libertad del cautiverio a quienes llevaban mucho tiempo encadenados por el pecado y la incredulidad. Entonces Satanás fue atado con el propósito de dar tiempo a la eclesia, a los gentiles, recibir las buenas nuevas. Y en Colosenses 2, 14 al 15, deja claro lo que sucedió con los poderes del mal mediante el misterio de Cristo, especialmente lo que logró en la cruz. Nos dice que Él anuló el acta de la deuda que nos era contraria con sus demandas. Este es Colosenses 2:14. Y la anuló clavándola en la cruz. Despojó a los principados y a los potestades. Los expuso a la vergüenza pública, triunfando sobre ellos en Él. Entonces, esto nos indica que los poderes malignos fueron derrotados, igual como lo que ocurrió a Satanás. Y entonces el maligno perdió su autoridad para apartar a la gente, la eclesia, los llamados fuera de Jehová. Él quedó atado por lo que hizo Jesús en la cruz. Vamos a Hechos 28:28 y vamos a concluir aquí. Hechos capítulo 28, el versículo 28. Aquí nos dice claramente, Pablo hablando, por tanto, os sea notario que la salvación de Dios es enviada a los gentiles y ellos oirán. Entonces, cuando hablamos de Quilia y hablamos del tiempo de que Satanás es atado, hablamos del tiempo desde la primera época hasta el fin de los tiempos. Y es un tiempo abierto para los que Dios está llamando afuera para entrar en la familia de Jehová y ser hijos de Jehová. Entonces, la semana próxima vamos a hablar sobre cuánto dura Quilia y vamos a ver que cuando viene el engaño, y este tiene que ver con 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 12, cuando Satanás está desatado para seguir engañando, pero es un poco de tiempo que ya no va a haber protección para los que son incrédulos. Y vamos a hablar de esto más a profundo. Entonces, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.